Muchas personas me han criticado porque he fijado una posición de crítica con respecto al liderazgo político que ha tenido el país, no solo en el pasado, sino en el presente. Y muchas personas, pues, a través de los diferentes programas que hago en las plataformas de Contrapoder, de Factores de Poder, en mi canal particular, pues en los comentarios han dicho que yo no hago una diferenciación o que no separo lo que ha sido la oposición colaboracionista, de que todo el mundo conoce y sabe cuáles son sus nombres y los conoce de manera detallada, porque se ha hablado de ellos hasta el cansancio, y lo que ha representado María Corina Machado con respecto, pues, a esta fase en la cual ella le ha tocado liderar el proceso de elecciones, el camino electoral que ella misma escogió para enfrentar a la tiranía. Y muchos me dicen, bueno, pero no te vemos que hagas una diferenciación porque ella ha mantenido una postura quizás un poco diferente a lo que ha pasado, ha ocurrido en oportunidades anteriores. Entonces yo voy a exponer los motivos por los cuales no hago una diferencia de manera categórica, aunque reconozco algunos puntos, pero no hago una diferencia y voy a explicar por qué. Y antes de explicar por qué, les recomiendo, pues, que a los que les interese saber una postura diferente, no lo que todo el mundo dice en las redes sociales, sino una postura diferente, bueno, les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y también activen las notificaciones para que puedan enterarse de los contenidos que colocamos. El que quiera escuchar mentiras, entonces no se suscriba a mi canal de YouTube, no active las notificaciones y simplemente, pues, no vea lo que voy a decir, porque eso no va en la línea de lo que usted quiere escuchar. Esto es simplemente para las personas que puedan analizar y que puedan pensar. Entonces, ¿por qué he sido crítico? He sido crítico porque cuando uno cambia de postura o cuando uno cambia de posición, uno tiene que justificar ese cambio de posición. Y en el pasado, María Corina Machado, a quien en un momento determinado, pues, le he visto con admiración por la postura que había tenido de no ir a elecciones con un régimen dictatorial. María Corina Machado, a quien he en el pasado apoyado porque mantiene una postura de no negociación con el régimen, de no someterse a lo que el régimen prácticamente colocara sobre la mesa, que es lo que siempre históricamente han hecho los políticos. ¿Por qué me he separado del apoyo y de su discurso? Porque pasó de no ir a elecciones a ir a un proceso electoral en las mismas condiciones en las cuales la criticó en el pasado. Porque la tiranía es la misma. Sigue siendo una tiranía represiva, sigue siendo un gobierno ilegítimo, sigue siendo unos individuos altamente tramposos. Entonces, ¿por qué de pasar de no ir a elecciones a sí ir a elecciones? Porque en esta oportunidad ella era la abanderada. También he criticado de manera clara y abierta, y los llamo a la reflexión con respecto a eso, porque se dijo que el proceso de elecciones primarias era para escoger al líder de la oposición, no un candidato presidencial. Y resultó siendo, pues, que iban a una elección primaria en la cual, pues, se escogió a quien iba a ser la candidata, que después fue inhabilitada por el propio régimen, y tuvieron que colocar sustitutos. Ella dijo en un momento determinado que no iban a haber sustitutos, terminando colocaron sustitutos. Entonces, a medida que yo voy viendo que van diciendo algo, pero hacen lo contrario, entonces en esa medida me voy separando del apoyo. Me voy separando del apoyo. El proceso electoral para mí en Venezuela está muerto con un régimen nefasto como el de Nicolás Maduro, porque siempre van a hacer trampa. Y con ayuda de los militares, que son comisarios políticos del régimen, siempre van a hacer trampa. La trampa está allí. Y la única forma de erradicar esa trampa, la única forma de pasarle por encima esa trampa, es con una movilización masiva, que sabemos que es bastante difícil, porque el régimen es represivo y tiene el control de las armas en Venezuela. Eso lo sabemos. Yo no le estoy pidiendo a nadie que vaya a inmolarse, no le estoy pidiendo a nadie que vaya a matarse, no le estoy pidiendo a nadie que vaya a sacrificarse. Estamos hablando de que la única forma de derrotar esos elementos es con una movilización y con una acción de fuerza que sea superior a la fuerza que ellos tienen. Pero es difícil, ¿por qué? Porque las armas las tienen ellos. Pero ellos prometieron, y me refiero a los que cogieron la ruta electoral, que tenían una planificación para hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano. Eso fue lo que ellos vendieron durante la campaña. Y eso fue lo que la gente compró, y por eso fue que la gente salió masivamente a votar. Y si bien reconozco que aun cuando no estoy de acuerdo con la ruta electoral, tuvieron la capacidad de motivar a la gente para que saliera a votar y tuvieron la capacidad para demostrar que hubo un fraude, eso lo reconozco y fue un gran trabajo. También veo que lo que habían prometido para cobrar o para hacer respetar la voluntad de los venezolanos, eso hasta el momento no ha ocurrido, y es una de las críticas que yo he mantenido y que he dicho. Y por eso es que muchas veces no hago una diferenciación. Porque aquí
Lo importante es hablar con la verdad. Bueno, muchos dicen que es una gran líder, perfecto. El que lo entiende y lo piensa, bueno, por supuesto que la siga apoyando. Me parece muy bien. Habemos personas que no somos tan eh, complacientes y somos un poco más críticos. Y estoy dando mis argumentos de por qué soy crítico con respecto al planteamiento que ellos han hecho o han realizado. Entonces, cuando uno se da cuenta de lo que está ocurriendo, ve el carácter represivo del régimen, se da cuenta de que estos individuos estaban apoyados por unas fuerzas armadas que son en su mayoría corruptas y que mantienen al régimen para seguir con sus negocios, uno entiende que los mecanismos son otros. Eso es lo que uno entiende. Ahora, por decir esto, la gente le va a caer uno encima, lo va a criticar. Bueno, perfecto. Yo no estoy para decir lo que la gente quiere escuchar. Yo estoy para decir lo que yo considero es la realidad o es lo que está, o es el análisis de lo que está ocurriendo. Y si eso se ve como una crítica malsana, porque hay que ser un yes man o hay que ser un gendarme de decirle que todo así, bueno, lamentablemente esa no ha sido nunca mi personalidad. Y por likes o por visitas en un canal de YouTube no la voy a cambiar. Por eso les recomiendo que a los que no están de acuerdo, simplemente pues se vayan a otras plataformas a ver otras cosas. El que quiere escuchar un análisis diferente se puede quedar en esta plataforma y escuchar lo que estamos diciendo. Puede estar o no estar de acuerdo. Yo no bloqueo a nadie, yo no insulto a nadie. Simplemente, pues lo más que puedo colocar en los comentarios es, mira, respeto tu opinión, pero no la comparto. Para mí, lo que yo estoy diciendo es lo que me parece verdaderamente acertado. Y lo otro que quiero reflejar, y no es que uno sea pesimista, es que cuando uno tiene fuerza, ¿no? Se sacaron 7 millones de votos, no hemos tenido la capacidad de hacer valer esa voluntad porque el régimen es represivo. Hay 6 personas secuestradas por el régimen prácticamente en la embajada, que han convertido esa embajada en una cárcel, y no tenemos la capacidad, o no la hemos tenido, o no han tenido la capacidad de poder hacer cualquier tipo de movimiento estratégico para sacar a esas personas de allí. Entonces, si se ponen a analizar cómo justificamos ante el mundo entero, más allá de que es una tiranía, más allá de que es un régimen nefasto que viola los derechos humanos, que todo el mundo está en contra, pero no tenemos la capacidad de hacer respetar esa voluntad porque es una tiranía, porque es un régimen represivo. Entonces sí, podemos pedirle a la comunidad internacional que intervenga, podemos pedirle a la comunidad internacional que nos ayude, podemos pedirle a la comunidad internacional que evalúe de manera sistemática lo que está ocurriendo, pero también la comunidad internacional está esperando que exista algún tipo de movilización por parte nuestra. Sí, hubo una movilización para votar y se demostró el fraude, pero hay que hacer otras cosas más. Hay gente que me dice y me pregunta, bueno, ¿por qué no te vienes tú para Venezuela? ¿Ok? Y entonces yo le preguntaría a ellos, ¿y por qué razón estoy fuera de Venezuela? ¿Por qué razón estoy en el exilio? Porque yo no soy Superman, yo tampoco solo puedo. Yo no soy, sí, soy militar y estoy en capacidad de hacer una cantidad de cosas, pero yo solo no puedo derrocar al régimen. Para eso hay que tener la participación de la mayoría. Y eso es exactamente lo que se está buscando. Y muchos dicen, bueno, tú lo que haces es hablar gamelotes desde Estados Unidos. Pero ni siquiera se dirán a revisar un poco por qué estoy en Estados Unidos, bajo qué condiciones llegué a Estados Unidos, por qué razón me mantengo en los Estados Unidos. Porque obviamente la gente, pues como siente que uno ataca o que uno critica al caudillo de turno, entonces no les gusta. No les gusta y simplemente se lanzan en descalificaciones sin hacer análisis de lo que está ocurriendo. Un verdadero análisis de lo que está ocurriendo. Yo he manifestado y he dicho pues que una muestra de que la cosa no está tan bien es que no hemos sido capaces de sacar a esas 6 personas que están en la embajada. No hemos sido capaces de liberar a nuestros presos políticos, teniendo un 80 o 90% de la población que está en contra de ese régimen. Teniendo un 80 o 90% de la población que está en contra de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y del poco militares corruptos. Eso es lo que yo he dicho y lo mantengo y lo expreso. ¿Por qué no vienes tú a liderarlo? Bueno, porque yo no estoy en el territorio venezolano y no es una responsabilidad que me ha correspondido a mí en esta oportunidad. Y cuando estuve dentro del territorio venezolano y cuando estuve haciendo acciones dentro del territorio venezolano, realmente pues no se contó con el apoyo de la mayoría y por esa razón me tuve que ir al exilio. Entonces fíjense, para hacer un ejercicio de lo que estoy hablando. Cuando Óscar Pérez comenzó a hacer todo lo que estaba haciendo, que en paz descanse y lo tenga en su gloria, al momento que fue ejecutado, la población no se presentó. Y él hizo un llamado público a través de sus redes sociales, pues casi que
implorando y suplicando para que no lo fueran a acribillar, y ahí lo dejaron a su suerte. Esas personas que están en la embajada, que son de 20 Venezuela, ahí están, solas. Claro, el régimen los tiene sitiados. Entonces, si nosotros sacamos 7 millones de votos y tenemos 7 millones de personas que creen una propuesta diferente, ¿cómo es posible que tengamos unas personas metidas en la embajada y no podamos actuar y no podemos ir más allá? ¿El régimen es represivo? Sí, por supuesto que lo es. ¿Que el régimen viola derechos humanos? Por supuesto que los viola. ¿Que el régimen quiere matar a todo el que se le acerque? Eso también es verdad. Pero en la medida que actuemos de manera individual, en la medida de que vayamos dejando a los demás en el camino, en esa medida es más fácil para el régimen atacarlo, que es lo que históricamente siempre ha hecho. Es lo que históricamente siempre ha hecho. Y ese ha sido mi llamado, para que los liderazgos de turno hagan lo necesario. En el caso de Capriles, ¿qué hizo? No quiso un derrame de sangre, según él, y mandó a la gente a tocar cacerola y a bailar salsa. Eso era lo que había que hacer. No era lo correcto, pero es que el líder en ese momento era él. Le correspondía a él tomar acción de organización y de llamar a la sociedad que le estaba haciendo caso en ese momento. Después vino Juan Guaidó, y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se preocupó más por su club político y por sus amigos, y no se preocupó por estructurar una estrategia que fuera efectiva. Se aislaron por completo y se desconectaron por completo de la realidad. ¿Cuál fue el resultado? Se despilfarró el apoyo internacional y el dinero que le dieron. En esta oportunidad el liderazgo lo tiene María Corina Machado. Escogió una ruta que yo no apoyo, que es la electoral, pero tengo que reconocer que motivó a la gente que saliera a votar. También pudo demostrar el fraude, algo que nadie nunca había hecho en Venezuela. Eso está bien, porque lo logró demostrar. Pero Maduro todavía se encuentra en el poder. Esos 7 millones hay que articularlo de alguna manera para poder hacer respetar la voluntad de los venezolanos. Y ese es el llamado de atención, y eso es lo que yo opino en esta oportunidad, y que a muchos no les gusta. A muchos no les gusta. Y he esbozado las razones por las cuales pues me he distanciado o no estoy de acuerdo con cosas que han ido realizando y han ido pasando. ¿Y por qué doy esta explicación? Porque muchos dicen, bueno, es que tú no reconoces absolutamente nada, tú eres negativo. No, no es ser negativo, es analizar lo que está ocurriendo, es analizar lo que está pasando, es ver las variables, es ver exactamente cómo se va avanzando en el objetivo fundamental, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Sencillo. Sencillo, porque cada quien ha hecho su parte, cada quien ha ido avanzando en ciertos pasos, pero lamentablemente la tiranía todavía se encuentra allí. La tiranía todavía se encuentra cobrando víctimas, la tiranía todavía se encuentra usurpando el poder. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y a los que me dicen que por qué no te regresas, porque bueno, ¿a qué me voy a regresar? ¿A actuar yo solo? ¿A qué me voy a regresar? Porque yo no soy Superman, ni soy Linterna Verde, ni soy un superhéroe. Para sacar esa tiranía tenemos que actuar todos en conjunto. Y cuando digo actuar todos en conjunto, es todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer, no dejándole el trabajo solamente a unos pocos, y yendo por el camino apropiado, yendo por el camino correcto. Cuando los jóvenes intentaron avanzar por el camino que era correcto, que era el de la resistencia en las calles, el liderazgo político no lo acompañó. No era culpa de María Corina, eran culpa de los líderes del momento. No lo acompañaron. ¿Y en qué resultó eso? Los líderes políticos se sentaron a negociar y la protesta se acabó. Todos esos jóvenes terminaron en el exilio. Unos maltrechos producto de la violación de los derechos humanos, otros golpeados, otros que salieron de la cárcel con trauma. Eso fue lo que ocurrió, porque no hubo un direccionamiento por parte del liderazgo. La masa, si no tiene un liderazgo apropiado, está destinada al fracaso, porque la masa por sí sola no actúa. A la masa hay que organizarla, a la masa hay que darle directrices, a la masa hay que dirigirla. Y por eso que toda masa necesita un liderazgo. Y ese liderazgo históricamente en Venezuela ha fracasado. ¿Cuál es la muestra del fracaso? Que Maduro y la revolución se encuentran en el poder. La líder de turno, en este caso, como muchos la apoyan y la nombran, como evidentemente lo es María Corina Machado. Esa es la realidad. Esa es la realidad y nadie lo cuestiona. Ahora, ¿va avanzando en el camino correcto? Yo pienso que cuando se montó en lo electoral no era el camino correcto. Eso es lo que yo pienso. Pero todavía está a tiempo de lograr ciertas cosas como lo ha prometido ella y Edmundo González Urrutia. Entonces, para los que les gusta criticar lo que uno dice, bueno, ahí están mis argumentos. Estas son las razones por las cuales yo no tengo un apoyo irrestricto. Estas son las razones por las cuales cuestiono
las decisiones que se toman, y lamentablemente yo no soy un borrego de nadie. Y siempre voy a decir lo que pienso que debe hacerse. Y siempre voy a opinar lo que yo pienso que debe hacerse, y esa es mi opinión. Ahora, los que no les guste, pues no visiten esta plataforma, váyanse a otros canales. Hay muchos comunicadores, hay muchas personas que tienen programas en YouTube, bueno, que pueden decir y que evidentemente dicen lo que usted quiere escuchar. Ahora dése cuenta que eso es lo que usted quiere escuchar, pero no es lo que nunca pasa. Lo que usted quiere escuchar no es lo que sucede lo contrario. Pero cada quien es libre de escuchar a quien quiere, cada quien es libre de entender lo que quiere y cada quien es libre de hacer lo que realmente quiere. Así que los que quieran escuchar un análisis diferente, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen las notificaciones. El que no quiera escuchar la realidad o quiera ver pajaritos preñados, váyase a otra plataforma, es libre de hacerlo. Hasta una nueva entrega.